Si vamos a hablar de economía. Hablamos de economía porque es muy importante, teniendo en cuenta sobre todo, Pablo, lo que sucedió durante los últimos días, ¿no? Con un dólar yo lo definiría como por lo menos inquieto, Sí. ¿no? Un dólar que estuvo bastante inquieto. Bueno, ¿qué tenemos que tener en cuenta de cara a los días que se vienen? Gabriel Camaño está en comunicación con nosotros, economista. Gabriel, gracias por este contacto. ¿Cómo estás? Buenas noches, ¿cómo andan? Un gusto, Muy como bien, siempre. muy bien. Bueno, claro, es muy prematuro comenzar a hacer un análisis sin tener datos concretos, ¿no? Pero después de unos días de un dólar bastante turbulento, ¿qué puede llegar a ocurrir durante las próximas semanas? Mira, si es lo que se está hablando, que es, digamos, una victoria de Frente Patria, habrá que ver la magnitud de la victoria, pero si la victoria está arriba de 5 puntos, o sea, la diferencia entre Frente Patria y la Libertad Avanza más PRO, la tensión va a seguir, digamos, en el mercado. No necesariamente va a seguir cayendo, puede que sí, pero porque la verdad es que ya venía muy golpeado en la previa, ya tuvimos mucha caída en precio de acciones y los bonos, el riesgo país volvió a los 900 puntos básicos y tensión en el dólar ya veníamos teniendo, razón por la cual la última semana ya habíamos tenido al Tesoro con ventas de dólares adentro de la banda. Se calcula que vendió más de 500 millones en esta semana previa a las elecciones, con lo cual es de esperar que la presión siga sobre el tipo de cambio. Habrá que ver cómo es el modo, o sea, cuál es la estrategia del gobierno, porque queda un mes y medio para las elecciones de octubre, Claro. es mucho tiempo. Esto siempre pensando en un escenario malo, que sería una victoria de Frente Patria por más de 5 puntos. Bien, Si es menos de 5 puntos, claro. la cosa podría descomprimir un poco. Está No bien. mucho, pero un poco. Gabriel, bueno, obviamente aún no se tienen los resultados oficiales, recién a partir de las 9 de la noche, pero yo te quería hacer esta consulta, ¿no? La última semana tuvo que ver con un escenario básicamente preelectoral, por eso estos movimientos de la divisa norteamericana, de los bonos que vos decías, de las acciones en el Mermal en la Argentina, ¿tiene que ver con un clima preelectoral, básicamente, o no? Yo creo que hay una mezcla de Sí. cuestiones, digamos. Esta era una elección local, pero el gobierno nacional la venía nacionalizando, digamos. Ajá. Y es cierto que, digamos, los últimos 3 meses de la política económica local, la política económica se desordenó mucho y no fueron buenos, digamos. Más allá de que el gobierno logró seguir mostrando buenos números de inflación, la actividad se cayó, el tipo de cambio se recalentó, tuvieron que subir mucho las tasas de interés, hubo la gestión te diría, de la política monetaria y cambiaria se desdibujó bastante y llegó bastante desordenada esta elección. Entonces, esta elección es como que adquirió todavía mucho más importancia por el mercado. Porque el mercado dijo, bueno, Claro. venís muy desordenado, muy desarmado, si tenés un traspié electoral acá, el próximo mes y medio va a ser muy complicado. Y ese era el gran miedo del mercado. Por eso yo te diría que importa mucho la distancia, digamos, Claro. la Claro. distancia que haya entre los dos y cómo lee el mercado eso de cara a las elecciones de octubre. De hecho, ustedes hablaban recién de una tercera fuerza con los Sí. gobernadores. Ese es otro dato. Si realmente se consolida una tercera opción que se pueda ahí meter en el medio, es otro dato que el mercado va a mirar. Bueno, esto que hablábamos antes con Fernando, ¿no? Una buena o una mala elección, ¿de qué porcentaje estamos hablando? Gabriel coincide entre un 5 y un 8%. Ahora, Gabriel, la repercusión en los mercados, ¿la vamos a tener ya mañana lunes, ni bien comience la semana o entrada la semana? Va a depender mucho también de los discursos, Ah, eso siempre influye, cómo se para el claro, eso gobierno impacta frente a también. ese resultado, cómo se para el peronismo frente a ese resultado, si capaz que el peronismo, por decir una soncera, pero si el peronismo se envalentona y se pone en piantavotos, por decirlo de alguna manera, el mercado lo puede leer un poco menos duro, digamos. Hay que ver cómo se arma toda la película, pero hay algo que es cierto, los activos argentinos ya venían muy golpeados en la previa porque el mercado ya la viene viendo venir. Ajá. Por eso volvió el riesgo país, por ejemplo, a 900 puntos básicos, que no lo veíamos desde septiembre, octubre del año pasado en esos valores. Claro, Entonces, pero Gabriel, en ese caso, lo que vos estás diciendo, estos 900 puntos básicos del riesgo país, ¿en cuántas horas o días o 24 horas o 48 subió?
para tener una dimensión de qué No, puede ya pasar un venía día para el fluctuando otro. entre Ya venía. 700 por eso, si ya viene fluctuando entre 700 y 800 puntos básicos hace bastante, Claro. hace más de 2 meses. Y el último sprint, digamos, de 800 a 900, superar decididamente los 800, irse a 900 fue lo que pasó en las últimas 2 semanas, ya con más carga electoral. Pero repito, esta elección no hubiera tenido tanta carga, digamos, si la política económica no se hubiera desordenado tanto antes. Bien. Porque era una elección local si nosotros hablábamos de esta elección hace 3, 4 meses, después de que el gobierno ganó la elección de Cava, esta era una elección que el gobierno ganaba cómodo, digamos, o que empataba cómodo, si querés, digamos, jugando de visitante, y se fue complicando en los últimos meses. Gabriel, gracias por este contacto y por la explicación. Buena tarde. No, al contrario.